Sword Art Online, Volumen 1, Capítulo 3. ¡Ding, ding! Un ruido sonó como una campana, o tal vez una señal de alarma. Sonó con mucha fuerza, por lo que Klein y yo saltamos de sorpresa. ¡Ah! ¿Qué es esto? Gritamos al mismo tiempo y nos quedamos mirando el uno al otro, con los ojos abiertos. Ambos, Klein y yo, estábamos inmersos en una columna de color azul claro de luz. Más allá del velo azul, las llanuras de mi visión se borran constantemente. He experimentado esto varias veces durante las pruebas beta. Fue un teleport iniciado por un objeto. Yo no tenía el objeto requerido y ni siquiera grité el comando correcto. ¿Los operadores iniciaron un teletransporte obligado? Si es así, ¿por qué incluso no nos informan? Como mis pensamientos corrían, la luz a mi alrededor me impulsó más fuerte y la oscuridad se apoderó de mí. A medida que la luz azul se desvaneció, lo que me rodeaba se hizo evidente una vez más. Sin embargo, esta no era la llanura iluminada con la puesta de sol. Más. Un camino pavimentado con grandes piedras, calles medievales rodeados de farolas, y el enorme palacio que irradia una luz oscura a una distancia considerable más adelante. Este fue el punto de partida, la plaza central de la Starting City. Miré a Klein, que tenía la boca abierta a mi lado. Luego, a las capas de bulliciosas personas que nos rodeaban a nosotros dos. En cuanto al montón de gente impresionante y hermosa con una gran variedad de equipos y diversos colores del pelo, eran, sin duda, otros jugadores como yo. Había unos pocos miles, decenas de miles de personas aquí. Es probable que todos los que se registró en este momento habían sido transportados a la fuerza a la plaza central. Durante unos segundos, todo el mundo miró a su alrededor sin decir una palabra. A continuación, unos pocos murmuran, y los murmullos se oían aquí y allá, empezando a escucharse más fuerte. ¿Qué está pasando? ¿Podemos salir ahora? ¿No pueden hacerse cargo de esto rápidamente? Comentarios como estos se oía de vez en cuando. Como los jugadores comenzaron a ponerse más molesto, gritaban cosas como ¿es esto una broma? Y ¡váyanse al infierno, GMs! Se podía oír. Entonces, de repente, alguien alzó la voz por encima de todos estos comentarios y le gritó ¡ah! ¡Miren hacia arriba! Klein y yo casi automáticamente levantamos los ojos hacia arriba y miramos. Ahí, una extraña visión nos saludó. La superficie inferior de la segunda planta, 1 centenar de metros en el aire, estaba en cuadros de color rojo. Cuando miré de cerca, pude ver que se componían de 2 frases que se entrecruzan entre sí. La palabra que se escribe en rojo fue aviso, y el otro, anuncio del sistema. Me sorprendió por un momento, pero luego pensé, ¡oh! El operador va a empezar a informarnos ahora, y aflojé los hombros un poco. La charla se calmó en la plaza y se podía sentir a todos a la espera de escuchar lo que iba a decir. Sin embargo, lo que pasó después no fue lo que yo esperaba. Desde el centro, un líquido similar a la sangre comenzó a emanar lentamente. Todo se redujo a un ritmo que casi hizo hincapié en la forma viscosa que era, pero no se cayó, sino que comenzó a transformarse en otra forma. Lo que parecía era de un hombre de 20 metros de altura con una túnica con capucha en torno a él. No, eso no fue exactamente así. Desde donde estábamos mirando podríamos fácilmente ver dentro de la capucha. No había cara. Estaba absolutamente vacío. Podemos ver claramente el paño y el interior de bordados verdes de la capucha. Fue lo mismo en el interior del manto. Todo lo que pudimos ver en el interior de la túnica son las sombras. He visto esa túnica antes. Era la ropa que los empleados de Argas que habían estado trabajando como GMs durante la prueba beta que siempre habían llevado. Pero entonces, los GMs hombres habían tenido una cara como un viejo hechicero con una larga barba, y las mujeres habían tenido un avatar de una chica con gafas.
Podrían haber usado la túnica debido a la falta de tiempo para preparar un avatar propio, pero el espacio vacío debajo de la capucha me dio una sensación inexplicable de la ansiedad. Los innumerables jugadores que me rodean deben haber sentido lo mismo. ¿Ese es un GM? ¿Por qué no tienes un rostro? Numerosos susurros como estos se escuchaban. Entonces la mano derecha de la túnica enorme se movía como si quisiera silenciarlos. Un guante de color blanco puro apareció de entre los pliegues de la manga larga. Sin embargo, esta manga, al igual que el resto de la ropa, no estaba conectada a cualquier tipo de cuerpo. Luego, el brazo izquierdo es levantado hacia arriba lentamente. Luego, con sus dos guantes vacíos hacia afuera delante de 10,000 jugadores, la persona sin rostro, abriendo su boca, no, se sentía como si lo hiciera. Entonces una voz baja y tranquila de un hombre resonó desde lo alto en el aire. Mi nombre es Kayaba Akihiko. En este momento, yo soy la única persona que puede controlar este mundo. ¿Qué? Mi avatar se puso rígido con el choque y su garganta y tal vez mi cuello se hizo hacia atrás en el mundo real también. Así dejaron de funcionar por un segundo. ¡Kayaba! Akihiko. Yo conozco ese nombre. No había manera de que no pudiera. Esta persona, que era a la vez un diseñador de juegos y un genio en el campo de la física cuántica, fue el responsable del levantamiento de Argas, que hasta hace pocos años era solo una de las muchas pequeñas empresas, en una de las empresas líderes en el campo. También fue el director de desarrollo de SAO y al mismo tiempo el diseñador de la NERV Gear. Como un jugador empedernido, yo respetaba profundamente Kayaba. Me compré todas las revistas que lo presentó y había leído sus pocas entrevistas hasta que casi las sabía todas de memoria. Casi podía verlo en el mono blanco que llevaba siempre con solo escuchar su voz. Pero él siempre había estado detrás de las escenas. Se niega a estar expuesto a los medios de comunicación. Él nunca había sido un GM. Entonces, ¿por qué? ¿Qué se está haciendo algo así? Obligué a mi mente a que empezara a moverse de nuevo con el fin de dar sentido a la situación, pero las palabras que salieron de la capucha vacía parecían burlarse de mis esfuerzos por comprender. Creo que la mayoría de ustedes han descubierto el hecho de que el botón de salir ha desaparecido del menú principal. Este no es un error. Todo es parte del sistema de Sword Art Online. ¿Parte del sistema? Hasta que lleguen a la cima de este castillo, no se puede salir por su propia voluntad. ¿Este castillo? No podía entender esta frase en un primer momento. No hay castillo en la Starting City. Entonces, la siguiente cosa que dijo Kayaba hizo que mi confusión desapareciera. También, la suspensión o el desmantelamiento de los Nerve Gear desde el exterior está estrictamente prohibido. Si estas cosas se intentan... Un momento de silencio. El silencio de 10,000 personas fue abrumador. Las siguientes palabras se acercaron lentamente. Los sensores de la señal en su Nerve Gear emite un pulso electromagnético fuerte, destruyendo su cerebro y deteniendo todas sus funciones básicas. Klein y yo nos miramos el uno al otro durante unos segundos en estado de shock. Era como si mi mente se negaba a creer lo que acababa de decir. Pero la corta declaración de Kayaba atravesó mi cuerpo con una ferocidad que era a la vez dura y densa. Destruye el cerebro. En otras palabras, nos matan. Cualquier usuario que se quite la Nerve Gear o desbloquee el cierre y se lo quite, iba a morir. Eso es lo que Kayaba había declarado. La gente en la multitud comenzó a murmurar, pero no había nadie gritando o en pánico. O era que todo el mundo, como yo, no lo podía entender, o sin embargo, se negaron a... Klein levantó su mano lentamente y trató de agarrar el arnés que se encuentra allí, en el mundo real. Como lo hizo, dejó escapar una risa seca y empezó a hablar. ¿Qué está diciendo? ¿Ese hombre se ha vuelto loco? No tiene ningún sentido. La Nerve Gear es solo un juego. ¿Destruir el cerebro? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Verdad, Kirito? Su voz se quebró en el último grito. Klein me miró, pero no pude asentir con la cabeza. Los infinitos sensores de las señales en el casco del Nerve Gear emiten pequeños pulsos electrónicos para enviar señales al cerebro virtual. Se podría llamar a esto la nueva ultratecnología,
pero la teoría básica era la misma que un electrodoméstico, de que se ha utilizado por más de 40 años en Japón, el horno de microondas. Si había suficiente potencia de salida, es posible que el Nerve Gear haga que vibren las partículas de agua en el cerebro y se fría con el calor de la fricción. Pero, En teoría es posible, pero tiene que ser un farol, porque si tirar del enchufe en el Nerve Gear no hay manera de que puede emitir ese tipo de un fuerte impulso, a menos que haya algún tipo de batería con una gran capacidad de almacenamiento en el interior. Klein ya habría adivinado la razón por la que había dejado de hablar. «Hay una», dijo, sus palabras casi como un grito con una expresión vacía en su rostro. El 30% del peso del equipo es el de la batería. Pero eso es completamente de locos. ¿Y si hubiera un corte de luz repentino o algo? Kayaba comenzó a explicar, como si hubiera oído lo que Klein había gritado. Para ser un poco más específico, la dislocación de una fuente externa de electricidad durante 10 minutos, por estar separados del sistema por más de 2 horas, o cualquier intento de desbloquear, desmantelar o destruir el Nerve Gear. Si alguna de estas condiciones se cumple, la secuencia de la destrucción del cerebro se inicia. Estas condiciones han sido puestas en conocimiento del gobierno y el público a través de los medios de comunicación en el mundo exterior. En ese sentido, ha habido varios casos en que los familiares o amigos han hecho caso omiso de las advertencias y trató de librarse de la fuerza Nerve Gear. El resultado, la voz metálica tomó una respiración corta aquí. Lamentablemente, 213 jugadores ya han salido de este juego y del mundo real para siempre. Un grito largo y delgado se escuchó, pero la mayoría de los jugadores no lo podía creer o se negó a creer lo que había dicho y se quedó allí con la boca abierta o con una sonrisa irónica en sus rostros. Mi cabeza trató de rechazar lo que Kayaba acababa de decir, pero mi cuerpo lo traicionó y mis rodillas empezaron a temblar violentamente. Me encontré de nuevo a pocos pasos de rodillas débiles y logré evitar que me cayera. Klein se echó sobre su espalda, con una expresión sin vida. 213 jugadores ya han... Esta frase repetida una y otra vez en mi cabeza. Si lo que Kayaba dijo era cierto, ¿más de 200 personas han muerto hasta ahora? Entre ellos no habría sido beta testers como yo. Podría incluso haber conocido a algunos de sus nombres de personajes y avatares. Estas personas se les habían quemado el cerebro y murieron. ¿Es esto lo que Kayaba estaba diciendo? no lo creo. Yo no lo creo. Klein, que seguía sentado en el suelo, empezó a hablar con voz tensa. Solo está tratando de asustarnos. ¿Cómo iba a hacer tal cosa? Deja de estar bromeando y déjanos salir. No tenemos tiempo para jugar a tu enferma ceremonia de apertura. Si todo esto es solo un evento, un espectáculo de apertura, ¿verdad? Dentro de mi cabeza yo estaba gritando lo mismo, pero como si fuera a despedir a nuestras esperanzas, la voz seria de Kayaba reinicia su explicación. Jugadores, no hay necesidad de preocuparse por los órganos que les queden al otro lado. A partir de este momento, todas las TV, radio, Internet y medios de comunicación están en repetidas ocasiones dando información sobre esta situación, incluyendo el hecho de que ha habido numerosas muertes. El peligro de quitarse su Nerve Gear ya ha desaparecido. En un momento, con las 2 horas que han dado, todos ustedes serán transportados a los hospitales o centros similares y se le dará el mejor tratamiento, para que te relajes y se concentren en ganar el juego. ¿Qué? Entonces,
Por fin mi boca empezó a gritar violentamente. ¿Qué estás diciendo? ¿Completar el juego? ¿Quieres que juguemos en una situación como esta? Yo no paraba de gritar, mirando a la túnica roja que se habían filtrado de la superficie de la planta superior. Esto ya no es más un juego. A continuación, Kayaba Akihiko comenzó a anunciar en silencio con su voz monótona. Pero yo pido a todos a comprender que Sword Art Online ya no es un simple juego. Se trata de una segunda realidad. A partir de ahora, cualquier forma de renacimiento en el juego ya no funcionará. En el momento en que su HP llega a 0, tu avatar se ha ido para siempre, y al mismo tiempo, podía adivinar lo que iba a decir con toda claridad. Su cerebro será destruido por la Nerve Gear. De repente, el impulso de reír a carcajadas brotaba desde el fondo de mi estómago. Lo conduje hacia abajo. Una línea horizontal a largo brillaba en la esquina superior izquierda de mi visión. Mientras me concentraba en él, el número 342/342 que se superponen, puntos de HP, mi fuerza de vida. En el momento en que llegue a 0, voy a morir. Las ondas electromagnéticas van a destruir mi cerebro. Me está matando instantáneamente. Esto es lo que había dicho Kayaba. Este es, sin duda, un juego con una sola vida. En otras palabras, un juego de la muerte. De ninguna maldita manera, murmuré en voz baja. Jugadores, solo hay una manera de liberarse de este juego. Como he dicho antes, tienen que llegar a la cima de Aincrad, el 100º piso, y derrotar al jefe final que reside allí. Todos los jugadores que aún están vivos en ese momento serán inmediatamente desconectados del juego. Les doy toda mi palabra. 10.000 jugadores se quedaron en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que Kayaba había querido decir cuando dijo llegar a la cima de este castillo. Este castillo significa la monstruosidad enorme que había encarcelado a todos los jugadores en el primer piso, con 99 plantas más apiladas unas encima de los demás, que se eleva hacia el cielo mientras flotan en ella. Él estaba hablando del mismo Aincrad. ¡Claro! ¿Con sus 100 pisos? Klein gritó de repente. Se levantó rápidamente y alzó un puño hacia el cielo. ¿Y cómo quieres que lo hagamos? Me enteré de que era maniáticamente difícil subir, incluso durante la fase de pruebas beta. Este fue el caso. Durante los 2 meses de pruebas beta, los 1.000 jugadores que participaron solo habían conseguido llegar a la 6ª planta. Incluso si 10.000 personas se habían zambullido en este momento, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar a través de sus 100 pisos? El tenso silencio al final dio paso a la baja murmuración, pero no había ninguna señal de miedo o desesperación. La mayoría de la gente aquí todavía se confunde acerca de si se trataba de un peligro real o un retorcido evento de apertura. Todo lo que Kayaba había dicho era tan horrible que se sentía irreal. Entonces, yo te mostraré pruebas de que esta es la única realidad. En los inventarios habrá un regalo de mi parte. Por favor, confirmen esto. Tan pronto como oí esto, apreté los dedos y el pulgar y tiré hacia abajo. Todos los jugadores hicieron lo mismo y la plaza se llenó con el sonido del timbre de las campanas. Después de presionar el botón de objeto en el menú que acababa de aparecer, y el objeto estaba ahí, en la parte superior de mi lista de pertenencias. El nombre del objeto, Hand Mirror. ¿Por qué nos da esto? Así como yo me preguntaba, di un golpecito en el nombre y pulsé el botón Crear el objeto. Inmediatamente después se produjo un efecto de sonido y apareció un espejo rectangular pequeño. La agarré con vacilación, pero no pasó nada.
todo lo que se mostró fue la cara del avatar que me había pasado por un montón de problemas para hacer. Ladeé la cabeza y miré a Klein. El samurái también estaba buscando en el espejo en su mano con una expresión en blanco en su cara. Entonces, de repente, Klein y los avatares que nos rodea se envolvieron en la luz blanca. Tan pronto como pasó esto, yo estaba rodeado también y todo lo que pude ver era blanco. Casi 3 segundos más tarde, volvió a aparecer el entorno tal como lo habían sido. Number. La cara delante de mí no era el que yo había acostumbrado. La armadura hecha de placas de metal cosidas entre sí, el pañuelo y la punta del pelo rojo eran los mismos, pero el rostro se había convertido en otra forma por completo. Sus ojos largos y afilados, y se había hecho hundidos y brillantes. Su nariz delicada y alta se había convertido en gancho, y una barba ligera ahora apareció en sus mejillas y el mentón. Si el avatar era un samurái joven y desenfadado, este era un guerrero caído, o tal vez un bandido. Me había olvidado de la situación por un momento y murmuró: «¿Quién eres tú?». Las mismas palabras que salieron de la boca del hombre frente a mí. «Hey, ¿quién eres?». Las mismas palabras que salieron de la boca del hombre frente a mí. «Hey, ¿quién eres?». Entonces, yo era presa de un presentimiento repentino, y me dio cuenta de lo que el regalo de Callaba, la Hand Mirror, significaba. Levanté el espejo rápidamente y me quedé mirándome la cara. Pelo negro que estaba perfectamente en la cabeza, 2 ojos mirando débil que se podía ver por debajo del pelo un poco largo, y un rostro delicado que hace que la gente me confunda con una chica, incluso ahora cuando salgo en ropa casual con mi hermana. El rostro sereno de un guerrero que, Kirito, había tenido hasta hace unos segundos ya no estaba allí. El rostro que estaba en el espejo era mi cara real de la que yo había intentado tan duro escapar. «Ah, soy yo». Klein, que también había estado mirando por el espejo, se cayó hacia atrás. Los dos nos miramos y gritamos al mismo tiempo. «¿Eres Klein? ¿Eres Kirito?». Incluso nuestras voces habían cambiado. Tal vez los efectos de voz habían dejado de funcionar. Pero no teníamos tiempo que perder en ese tipo de cosas. Los espejos cayeron de nuestras manos al suelo y luego fueron destruidos con un sonido aplastante de silencio. Cuando miré a mi alrededor una vez más, la multitud ya no estaba llena de gente que se parecía a los personajes de un juego de fantasía. Un grupo de jóvenes de apariencia normal ahora habían tomado su lugar. Era algo como si se reuniera un grupo de personas en la vida real en una convención de juegos y se vistieron en armadura. Lamentablemente, incluso la proporción de sexos ha cambiado mucho. ¿Cómo demonios es esto posible? Klein y yo. Lo más probable que todos los jugadores alrededor de nosotros habían pasado de los avatares que hicimos de la nada a nuestro verdadero yo. Por supuesto, la propia textura todavía parecía un modelo de polígono y todavía se sentía un poco extraño, pero era casi aterradoramente precisa. Era como si el equipo había un escáner de cuerpo completo en él. Ah, claro. Miré a Klein y obligó a salir mi voz. Hay sensores de alta densidad de señal en el Nerve Gear que cubre la cabeza entera. Por lo tanto, puede decir, no solo puede mirar nuestros cerebros, sino también la cara. Pero, ¿cómo pueden saber cómo se ven nuestros cuerpos? ¿Cómo qué altura tenemos? Klein dijo más en silencio, mirando de lado a lado en nuestro entorno. La altura media de los jugadores, que ahora estaban mirándose a sí mismos y los demás, se enfrentan con diversas expresiones en sus rostros, se había reducido notablemente después de ese cambio. Yo, y probablemente Klein también, se había puesto a la altura igual a la de mi altura en el mundo real, para evitar que la altura adicional obstaculizara mis movimientos, pero la mayoría de los jugadores parecía que se hacían más altos por unos 10 a 20 centímetros. Eso no fue todo. La constitución real y la longitud horizontal de los jugadores se habían hecho grandes también.
no había manera de que el Nerve Gear hubiera sido capaz de saber todo esto. La persona que respondió a esta pregunta fue Klein. Ah, espera. Compré el Nerve Gear ayer, lo recuerdo. Había una parte de configuración. ¿Cómo se llamaba? ¿Calibración? Bueno, de todos modos, durante ese instante tocan tu cuerpo, aquí y allá. A lo mejor eso era... Ah, bien. Eso es lo que era. La calibración que se mide en la Nerve Gear es lo mucho que había que mover la mano para llegar a su cuerpo. Esto se hizo para reproducir la sensación de sentir con precisión en el juego. Por así decirlo, era casi como si el Nerve Gear tuviera datos sobre nuestras figuras exactas guardadas dentro de sí misma. Era posible, por lo que todos los avatares de los jugadores eran una réplica casi perfecta de polígonos de sí mismos. El propósito de esta era también demasiado claro ahora. Realidad, murmuré. Él dijo que esta era la realidad, que este avatar polígono y nuestro HP es nuestro verdadero cuerpo y nuestra vida real, con el fin de hacernos creer que este que ha producido una copia perfecta de nosotros, pero, ya sabes, Kirito. Klein se rascó la cabeza y alrededor de los ojos, por debajo de su pañuelo brillando mientras gritaba. ¿Por qué? ¿Por qué demonios está haciendo algo como esto? No le respondí, apuntando hacia arriba y más allá de nuestra cabeza. Espera un momento, lo más probable es que va a responder esto en un poco de todos modos. Kayaba no me ha defraudado. Unos segundos después, una voz que suena casi solemne sonó desde el cielo rojo sangre. Probablemente todos se pregunten ¿por qué? ¿Por qué yo soy el creador tanto de la Nerve Gear y Sao, Kayaba Akihiko, haciendo algo como esto? ¿Es esto una especie de ataque terrorista? ¿Está haciendo esto para rescatarnos? Fue entonces que la voz de Kayaba, que había estado sin emociones hasta el momento, parece mostrar algunos signos de emoción. De repente, la palabra empatía pasó por mi mente, a pesar de que no había manera de que sea cierto. Ninguno de ellos es la razón por la que estoy haciendo esto. No solo eso, pero ahora para mí ya no hay una razón o un propósito en hacer esto. La razón es porque esta misma situación fue mi propósito al hacer esto. Para crear y ver este mundo es la única razón que ha creado el Nerve Gear y Sao. Y ahora, todo lo que se ha realizado. A continuación, tras un breve descanso, la voz de Kayaba, ahora sin emociones otra vez, sonaba. Ahora que he terminado el tutorial oficial de Sword Art Online, jugadores, les deseo suerte. Esta última frase se desvaneció con un débil eco. La silenciosa túnica rosa enorme comenzó a hundirse. Primero la capucha, en el mensaje del sistema que cubría el cielo, como si se fusionaran, sus hombros, luego su pecho, luego sus dos brazos y las piernas se fusionaron en la superficie roja, y luego, una final, propagaron una mancha roja brevemente. A la derecha, luego del mensaje del sistema que había cubierto el cielo, desapareció tan repentinamente como apareció. El sonido del viento que sopla por encima de la plaza y el BGM que estaba tocando la orquesta de NPC vino calladamente a nuestros oídos. El juego había vuelto a su estado normal, aparte del hecho de que un par de reglas habían cambiado. Entonces, por fin, la multitud de 10.000 jugadores dieron una reacción adecuada. En otras palabras, las voces de incontables comenzaron a resonar con fuerza a través de la plaza. «Es una broma. De cierto, ¿el infierno es esto? Es una broma, ¿verdad? Deja de estar bromeando. Déjame salir. Déjame salir de aquí. No, no puedes. Tengo que conocer a alguien pronto. No me gusta esto. Me voy a ir a casa. Yo quiero ir a casa». Chillidos, clamores, exclamaciones, maldiciones, suplicaciones y gritando. La gente que había cambiado de jugadores a los prisioneros en cuestión de minutos se agacharon agarrándose sus cabezas, agitaban sus brazos, comprendiéndose entre sí o comenzando a maldecir en voz alta. En medio de todo este ruido, extrañamente mi mente se enfrió de nuevo. Esta es la realidad. Lo que Kayaba Akihiko había declarado, todo era verdad.
Si este fuera el caso, todo esto era de esperar. Sería extraño que no. Este genio fue uno de los lados de Kayaba que le hizo seductoramente atractivo. Ahora no puedo volver a la realidad por un tiempo. Quizá unos meses, o quizá más que eso. Durante este tiempo no puedo ver a mi madre o hermana, ni hablar con ellos. Es posible que nunca tenga la oportunidad. Si me muero aquí, moriré en la realidad. El Nerve Gear, una vez fue una máquina de juego, es un bloqueo a esta prisión y un instrumento de muerte que fríe el cerebro. Aspiré lentamente y luego hacia afuera y abrí la boca. Klein, ven aquí un segundo. Agarré el brazo del guerrero, que parecía mucho mayor que yo en la vida real, y me abrí paso entre la multitud delirante. Lo hemos hecho con bastante rapidez, tal vez porque estábamos cerca de la orilla. Entramos en una de las muchas calles que llevaron a cabo de la plaza en un patrón radial y nos lanzamos a la sombra detrás de un carro inmóvil. Klein, dije su nombre otra vez. Todavía tenía una expresión un tanto en blanco en su cara. Seguí hablando, haciendo mi mejor esfuerzo para que suene grave. Escúchame, yo voy a salir de esta ciudad y me dirigiré hacia el pueblo de al lado. Ven conmigo. Klein abrió los ojos bajo el pañuelo. Yo seguía hablando en voz baja, obligando a las palabras. Si lo que decía era cierto, con el fin de sobrevivir en este mundo tenemos que fortalecernos. Tú sabes que los juegos de rol masivos online son una batalla por los recursos entre los jugadores. Solo las personas que pueden adquirir la mayor cantidad de dinero y experiencia pueden hacerse más fuertes. La gente que se ha dado cuenta de esto se va a cazar a todos los monstruos alrededor de la Starting City. Vas a tener que esperar para siempre a los monstruos para que se regeneren. Ir al siguiente pueblo en este momento sería lo mejor. Conozco el camino y todos los lugares peligrosos, por lo que puedo llegar incluso cuando solo soy un nivel 1. Teniendo en cuenta que era yo, fueron un montón de palabras las que acababa de decir, pero, a pesar de eso, se quedó en silencio. Luego de unos segundos más tarde, su rostro se arrugó. Pero, ¿sabes? He dicho antes que me puse en la cola por años con mis amigos para comprar este juego. Habrían iniciado la sesión y muy probablemente están en la plaza, incluso ahora. No puedo ir sin ellos. Dejé escapar un suspiro y me mordí los labios. Yo podía entender muy bien lo que Klein estaba tratando de decir a través de su mirada nerviosa. Él era brillante, y era fácil estar junto a él, y muy probablemente se haría cargo de otras personas bastante bien. Él, sin duda, espera que tome a todos sus amigos con él, pero yo no podía asentir. Si se tratara solo de Klein, podría llegar al siguiente pueblo, mientras que nos protegemos de los monstruos agresivos. Pero si hay incluso 2 más, no. Siquiera una persona más sería peligroso. Si alguien moría en el camino, iba a morir como lo había anunciado Kayaba. La responsabilidad, sin duda, caería sobre mí, que sugirió que partir de la seguridad de la Starting City, y fallo en proteger a mi compañero. Para llevar una carga tan pesada, nunca podría hacer eso. Era simplemente imposible. Klein parecía haber leído todas estas preocupaciones que habían pasado por mi mente. Una sonrisa apareció en sus mejillas con un poco de barba y él negó con la cabeza. No puedo seguir confiando en ti. Yo era un Guildmaster en un juego que solía jugar. Voy a estar bien. Voy a hacerlo con las técnicas que me has enseñado hasta ahora. Y todavía hay una posibilidad de que esto solo sea una broma de mal gusto y que todos seamos sacados. Así que no te preocupes por nosotros y ve a la aldea. Con la boca cerrada, fui sacudido por una indecisión que yo nunca había sentido antes en mi vida. Luego elegí las palabras que me han corroído por 2 años. Ok, asentí con la cabeza, di un paso atrás y dije con la garganta seca, bueno, partiré de aquí. Si surge algo, puedes enviarme un mensaje. Bueno, hasta luego, Klein. Klein me llamó cuando me volví a mis ojos hacia abajo y me iba. ¡Kirito! Le envié una mirada inquisitiva, pero no dijo nada. Solo su mejilla tembló un poco. Me saludó con la mano una vez y volteé hacia el noroeste.
la dirección de la aldea que usaría como mi próxima base. Cuando había tomado unos 5 pasos, una voz gritó desde detrás de mí otra vez. «¡Hey, Kirito! Te ves muy bien en la vida real. Tienes todo mi estilo». Sonreí amargamente y le grité por encima del hombro. «Tu apariencia se te adapta 10 veces mejor también». Entonces le di la espalda al primer amigo que había hecho en este mundo y corrí directamente hacia adelante sin cesar. Después de que me había corrido por los callejones sinuosos durante unos minutos, miré hacia atrás de nuevo. Por supuesto, no había nadie allí. No hice caso de la extraña sensación de mi pecho siendo restringido y salí corriendo. Corrí desesperadamente hacia la puerta noroeste de la Starting City y luego pasado las grandes llanuras y los bosques profundos. A continuación, un pequeño pueblo situado más allá de todo esto. Entonces, más allá de un juego sin fin, un solitario juego de supervivencia.